Amén. Dios le Amén. bendiga. Amén, Dios les bendiga. Amén. Saludamos en esta noche a los hermanos de la comunidad, a nuestros vecinos. Saludamos a los hermanos de la internet. Y en esta noche vamos a celebrar un culto a nuestro Señor, ¿verdad? Jesucristo. Y Amén. vamos a comenzar este culto al Señor entonando con mucho gozo un corito que dice, Amén. Amén. amén, dice, dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, te lo suplico. Porque cada día quiero ver y victoria suceder. Cada día, cada hora, dame fe. Porque cada día quiero ver y victoria suceder. Cada día, cada hora, dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, te lo suplico. Porque cadera quiero ver y victoria suceder. Cada día, cada hora, dame fe. Porque cadera quiero ver y victoria suceder. Amén. Y vamos ahora, ¿verdad?, a invocar la presencia del Señor en medio nuestro. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por este día, Señor, porque caminaste con nosotros, Señor, porque nos llevaste, Señor, y nos regresaste comida a nuestros hogares, Señor. En estos momentos, Señor, en esta noche invocamos tu santa presencia en este lugar. Que tu Santo Espíritu se pase en medio nuestro, que tú tomes el control de todo lo que aquí se haga, Señor. Que te deleites con las alabanzas, Señor. Que escuches nuestras oraciones, Señor, y que nos hables a través de tu palabra. Manifiéstate en este lugar, habla a nuestros vecinos, Señor, y posteriormente, Señor, a los hermanos de la internet. Gracias porque sabemos que estás aquí. En tu dulce nombre de Jesucristo oramos. Amén. 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 Y seguimos alabando al Señor y vamos a entonar Gloria a Dios. otra alabanza que dice: estamos de fiesta contigo. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a buscar la palabra, Diego. la cual va a leer Diego, que se encuentra en el Salmo 36, versículo del 7 al 9. Vamos a buscar en la palabra el Salmo 36, versículos del 7 Al 9. al 9. ¿Lo tienes, Clary? Tengo. Y Dieguito también lo tiene. Del 7 al 9. Del 7 al 9, Dieguito. Acércate al micrófono, papi, para que lo lea. Muy bien.
y fuerte, Diego. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se ampararán bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tu delicia, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Aleluya. Amén. Dios bendiga su palabra. Y a Amén. Dieguito que la leyó. Muy bonito, Diego. Te Amén. felicito. Y vamos a pedirle a Clarimar Hacia el frente. que tenga bien hacer una oración de acción de gracias a Dios, de gratitud, ¿verdad? Dándole gracias por todo. Por todo lo que ha hecho, y si te das cuenta lo que dice ese salmo, los versículos que Dieguito leyó, es un hombre que está agradecido, ¿verdad? Por Dios. Por muchas cosas lindas que Dios ha hecho en su vida. Cuán precioso Dios, en Ok. tu misericordia. Vamos a orar, tú vas a orar dándole gracias a Cristo, ¿verdad? El Señor, por todo lo bueno que nos ha dado en la vida y aún por las cosas que no son tan buenas, que también Él las transforma y las cambia y las hace de bendición en nuestras vidas, Clarita. Dirígenos en oración. Oremos. Oremos. Señor, te pido, Señor, que tú nos cuides y nos ayudes, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Así es. Por, Señor, lo bueno que eres con nosotros, Amén. Señor. Siempre nos perdonas, Sí, Señor. Señor. Gracias, Padre. A veces nosotros no nos damos ni cuenta, Señor, del error que hemos cometido, Señor. Pero tú, sin embargo, Señor, nos perdonas, Señor. Gracias, Padre. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor, para nosotros darnos cuenta de esos errores, Señor. Y que todo en este mundo, Señor, te dé las gracias, Señor, de la vida que nos has dado, Señor, del nuevo día que comienza contigo, Señor, y que termina contigo. Así es, Señor. Gracias. Empieza contigo, se pasa contigo y termina contigo, Señor. Así es que debe ser, Señor. Siempre tú estás a nuestro lado, Señor. Cuando tenemos dificultades, problemas, tú nos ayudas, Señor. Nos das fortaleza para cargar con la prueba que tengamos. Para que tener lo que sea, tú nos das fuerza, Señor. Aleluya. Yo te pido, Señor, que tú nos des también esa fuerza, Señor, que tú tienes, Señor. Aleluya. Que nos des esa misericordia y que esa misericordia nosotros la usemos con nuestros enemigos, Ay, Santo Padre. con las personas, Señor, que no nos hacen bien, con las personas que nosotros sabemos que están mal, Señor. Que esa misma misericordia, Señor, que tú tienes con nosotros la tengamos con las personas de este planeta, Señor. Que si todas las familias, Señor, hicieran cultos en su hogar, Señor, hicieran tantas cosas agradables para ti, Señor, este mundo habría cambiado un montón, Señor. Yo te pido, Señor, que nosotros tenemos gracias, Señor. Así es. Porque tantas cosas han pasado en otros países, Señor. Y mira, Señor, este país. Tú guardas este país en tus manos, Señor. Todos debemos dar gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios te bendiga. Amén. Clarima. Gracias, Señor. Así es, tantas cosas que pasan en otros países, ¿verdad? Amén. Y no porque seamos buenos, pero la gracia de Dios, Nadie es bueno. la misericordia de Dios siempre nos cubre. Amén. Amén. Vamos a cantar otro corito, dice. Hay un motivo que te da de gozo. Thank
a tener nuevamente una lectura de la palabra, la cual se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17, y la va a leer Diego. Mateo capítulo 5, Tengo. versículo 17, Dieguito. Antes que lo lea, Ajá, yo voy a leer cómo se titula. el título de esa sección. Jesús cumple la ley y los profetas. Jesús cumple la ley Y los profetas. y los profetas. Vamos a ver, Dieguito, léelo fuerte, papi. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Sino para cumplir. Amén. 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 Dios bendiga su palabra. Amén. Gracias, Vamos. Diego. Oremos. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de amor, de infinita bondad y de gran misericordia, Señor, en esta noche vamos ante ti en oración de iluminación, Señor, pidiéndote, Señor, que tú hables a nosotros a través de esta palabra, Señor, que hables a nuestros vecinos, Señor, y a los hermanos de la internet. Tu palabra que no retorna atrás vacía, Señor, tu palabra que edifica, que vivifica, que corrige, Señor, tu palabra que alimenta nuestro espíritu, Señor, que es como bálsamo, Señor. Y en estos momentos la ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor, danos el entendimiento necesario, Señor, para entender lo que tú quieres decirnos a través de ella, Señor. Y no solamente ser meros oidores, Señor, sino ponerla por obra, Señor. Asimismo, Señor, ministra a los hermanos de la internet, Señor, y a nuestros vecinos, Señor, que podamos salir edificados esta noche, Señor, y que muchas vidas, Señor, puedan, Señor, encontrar en esta palabra respuesta a muchas cosas, Señor. Gracias porque ya está bendecida, Señor. Y gracias, Señor, porque nuestras copas están boca arriba y tú las has de llenar, Señor. En tu dulce nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. 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 Y vamos a tener ahora el estudio de la palabra por el hermano Serafín. Muy bien. Gloria a Dios. Dios bendiga. Amén. ¿Cómo están? ¿Contentos? Saludamos a los hermanos de la internet nuevamente, a los de la comunidad que nos escuchan a través del audio, ¿verdad? Que tenemos en la casa. Bueno, nos quedamos en la última ocasión que estábamos discutiendo la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17. ¿Verdad? Clarimar, léeme el versículo 17, léelo de nuevo, mi amor. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. ¿Y eso quién lo dijo? Cristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo eso y se lo estaba diciendo, ¿verdad? A la gente que estaba allí presente mientras Él estaba hablando. Yo no sé si ustedes recuerdan dónde está sucediendo esta conversación que Dios tiene con la gente que está allí. En la sinagoga. No, No, que no te... todavía estamos en el Sermón del Monte. Así que estamos en una colina, ¿verdad? De Capernaum. No, luego de la bienaventuranza. ¿Ok? Las bienaventuranzas están dentro del Sermón del Monte, exacto. Por eso. ¿Ok? El Sermón del Monte, si mal no recuerdo, llega hasta el capítulo 8, ¿verdad, Diego? Por eso. Muy bien, Dieguito. Y quedamos entonces en que el Señor Jesucristo estaba diciendo que Él no venía a abolir, Iba a hacer la cumplir. Cumplir la ley. Él no venía a abolir la ley, ni los profetas, Él venía a ¿qué? A A cumplir. cumplirla. Y la venía a cumplir de dos formas. Vamos a ver si recuerdan ese hecho. ¿De qué manera el Señor venía a cumplirla? Estamos hablando de la ley, no de los profetas. ¿De las dos? Las dos. Vamos a ver si recuerdan ese dato. Pues de los profetas, Ujú. todo lo que habían dicho, ¿verdad? Antes que Cristo naciera, los profetas habían dicho que Él iba a ser Dios. Que Él iba a ser el enviado, el Mesías. Desde la Isaías se está hablando. Y el Desde Isaías, desde los profetas. Él es el ejemplo. Él es el ejemplo porque todo lo que ellos dijeron Se cumplió. Cumplió.
con el nacimiento de Cristo. Y nadie puede decir que es mentira porque Él es el mismo ejemplo. Él es el vivo ejemplo de lo que los profetas habían anunciado, ¿correcto? Así que por la parte de los profetas, Él viene a cumplir A cumplir lo que habían dicho lo que habían dicho Estaba los escrito que estaba profetas. escrito ya, ¿Ok? Y por la parte de la ley, ¿cómo viene a cumplir la ley? Vamos a ver. ¿De qué forma Cristo cumple la ley y no la abroga o no la quita? La cumple porque Cristo no tiene pecado. no tiene pecado. Y al hombre. Y al cumplir con toda la ley, al no tener ningún pecado, al estar libre de pecado, cumple con todos los 10 mandamientos, que es la ley mosaica. ¿Ok? Ahora, recuerdan que también nosotros habíamos discutido que para los judíos habían 3 tipos de leyes. ¿Recuerdan eso? ¿Qué leyes eran, Diego, si te acuerdas? ¿Leyes qué? Lo clarimaron. Ok, ya dijeron, ya mamá dijo una. Leyes morales. ¿Qué más? ¿Leyes qué? Leyes civiles. ¿Se acuerdan o no? Yo más o menos. Y leyes ceremoniales. No lo recuerdan, ¿verdad? Ley moral. ¿Cuál es la ley moral? Los 10 mandamientos. Ceremoniales, bautistas. Las leyes, las ceremoniales son las que tienen que ver con ceremonias, Como la ¿verdad? Pascua. Como la Pascua, las cosas que se hacían en la Pascua, ¿verdad? ¿Ok? Bautismo. ¿Cómo no? Bautismo, sí. Aunque el bautismo no estaba dentro de la tradición judía, por eso es que no. Ajá, no era tradición. En nuestra tradición, pues, pero realmente no aplica. No aplica. Bautizarte no es una tradición. No es una tradición, Porque no es una tradición judía, pero es un sacramento cristiano. ¿Ok? No todas las personas son. Ok. No, y en aquel tiempo el bautismo no se practicaba. ¿Ok? Así que por eso el bautismo no es el mejor ejemplo. Porque Estamos hablando de es fiestas como tradicionales. si fuera la Pascua. La Pascua Como la se Pascua, hace sí. cada año. ¿Ok? Para los alimentos tampoco, Pentecostés No, tampoco, tampoco. padre, porque está trayendo Nuevo Sí, Testamento. la paz. ¿Ok? Y bueno, también habíamos discutido que Cristo establecía una diferencia con su venida, porque si bien es cierto cumplía la ley, la cumplía, pero al mismo tiempo la cumplía ¿de qué forma? ¿Qué traía Cristo en sí mismo que lo llevaba a cumplir la ley? No, la gracia del Señor y la fe. Estaba pensando esas palabras así. La gracia y la fe hacen que Cristo, obviamente, pueda cumplir la ley. Porque tiene que, El favor merecido. tiene la gracia del Señor en él y tiene que, La fe. y tiene el bautismo del Espíritu Santo. Con el ejemplo de nuestro ¿Sabes lo Señor. que yo creo? Ajá. Aquella vez que Juan el Bautista lo bautizó, Ujú. yo creo que no fue Juan el Bautista. Yo creo que fue el Espíritu Santo que lo bautizó. Bueno, eso es de debate dentro de, ¿verdad?, la teología, discute mucho ese punto. Si Cristo en ese momento recibió el bautismo del Espíritu Santo junto con el bautismo de las aguas. Mi opinión personal es que no. Yo creo que aquello fue una confirmación de lo que ya estaba en Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque recuerda que nuestro Señor Jesucristo, desde su fecundación, desde su gestación en el vientre de María, ya venía ¿como qué? ¿Como el hijo de quién? Como el hijo de Dios. Y recuerda cuando María se encuentra con su pariente, que Juan el Bautista está en el vientre, ¿y qué dice la Escritura? Que Juan el Bautista saltó cuando escuchó la voz de María. ¿Ok? Juan el Bautista bebé. Entonces, si Juan el Bautista ya llevaba la persona del Espíritu Santo dentro de sí, no tengo duda que Jesucristo también. Bebé. Y en el bautismo de las aguas con Juan el Bautista, si tú te das cuenta, el que habla, después que se posa la paloma, o en forma de paloma, el Espíritu Santo sobre Cristo, se oye la voz del Señor que dice, este es mi Hijo amado,
parece más una confirmación que en efecto el bautismo del Espíritu Santo. Yo creo que ya el Espíritu Santo moraba en Cristo. Pero es de debate, ¿verdad? Si es como tú dices o como yo pienso que puede ser. Puede ser ambas cosas. Puede ser que en efecto recibió, ¿verdad? Una porción, no sé. La realidad es que el Espíritu Santo estaba en Cristo. Esa es la realidad, ¿verdad? Que no podemos refutar. Amén. Amén. Así que nuestra salvación es por medio entonces ¿de qué? De Jesús de Nazaret. ¿Y qué? La gracia. La gracia y la Fe. fe. Muy bien. Vamos a Marcos 7. Marcos 7. Y vamos a leer del 1 al 13. Marcos 7, 1 al 13. Sí. Eso está en... Eso es un evangelio, mi amor. Eso es facilito. Cerca de Mateo, al lado de Después, Mateo. ¿dónde estaba al lado? Se supone que tú sepas eso. ¿Lo tienes, Diego? Marcos 7. Marcos capítulo 7. Aquí. Versículo. Del 1 al 13. ¿Ya? ¿No lo tiene, Diego? Sí, amén. Dale, Clarimar, leo. Primero voy a leer con versículo. Léelo. Lo que contamina al hombre. Ajá. Marcos 7, del 1 al 13. Ajá, ajá. Ok, sí, sí. Ok. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén se reunieron alrededor de él y vinieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Ok, Yo me acuerdo de esto. ¿te acuerdas de eso? Déjalo hasta ahí. Esa es la lectura, Marilis, porque estamos hablando de las leyes que. Eso es un ejemplo de leyes que. Ceremoniales. Muy bien, Porque Diego. tenías que lavarte las No, manos. porque lo habíamos leído, no, porque lo Lo habíamos leído, pues claro que lo habíamos leído, sí. Por eso es que... Sigue, Clarimar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos, cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Esto es una ley de tradición. Es una ley ceremonial. Ceremonial. Es una ley ceremonial y esto es un ejemplo de las leyes ceremoniales. Estas leyes no tenían la importancia o la contundencia que tenían las leyes morales, los 10 mandamientos. Eran inspiradas por Dios también, eran importantes. Porque tenías que hacer lo que la tradición te mandara. Ok, ahí está el punto. Eran leyes que tuvieron vigencia en algún punto de la vida del pueblo judío. En este caso, Por ejemplo, si no te lavas las manos, no comes. se supone. Ahora, esa ley no está por encima de la ley moral. Jamás. ¿Ok? Claro, porque esto Y- es lo que constituye pecarte. Y también hay otra cosa. Hay una palabra que sobresale ahí. ¿Cuál es la palabra que La sobresale? otra vez que me olvidó. Vamos a ver si recuerdan. Tradición. Es una tradición. ¿Ok? Y los fariseos están cuestionando a nuestro Señor Jesucristo porque los discípulos de Cristo no se lavan las manos antes de comer. Y como era una tradición Una judía, costumbre que ya tenía, los están, ¿verdad? Están criticándolo. Pero ¿tendrá alguna importancia más allá de lavar, de que pues, que es una buena costumbre lavarse las manos antes de comer? ¿Tiene alguna implicación Eso es espiritual? como- No. Son modales. Son buenos modales, tal vez, ¿verdad? Para ciertos ritos y ceremonias eran necesarios, pero recuerden que con la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿qué pasó con esas leyes ceremoniales? No, y te...
no fueron abolidas, pero no tienen el peso y la importancia que pudieron tener en algún momento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya no hay que hacer sacrificio. Con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque si se acaba, si hubiera una sequía, que no hubiera agua, ¿qué van a hacer? Pero eso no es de eso no es lo que estoy hablando. Eso es un ejemplo extremo. Estamos hablando que haya sequía o no haya sequía, ya no tienen importancia porque Cristo murió y porque Cristo resucitó. Esa es la razón importante, ¿ok? Bueno, Dios había dado a su pueblo leyes ceremoniales, civiles y morales. Lo tienen claro, ¿verdad? Las leyes ceremoniales, no lo sigas leyendo, no te acuerdas porque estamos en repaso. Las leyes ceremoniales estaban relacionadas con ritos de adoración, ¿verdad? Y eso es uno de los ejemplos. Ahora, Jesús solía ser acusado por no guardar ese tipo de ley. ¿Por qué? Pues porque no le daba el peso, No le daba la importancia. no le daba la importancia que le daban. Tampoco le importa tanta importancia. Si tú buscas el versículo 8, lee el versículo 8 de ese pasaje bíblico de Marcos. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Quién dice eso? Ahora es Cristo el que está hablando. Lee el versículo 7, cógelo desde el 6, dale. Y les dijo, bien Profetizó Isaías de vosotros, de ustedes. Ajá, de sigue. vosotros hipócritas, como Como está escrito. este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres, dejando el mandamiento de os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Entienden eso? ¿Entienden lo que está pasando? Ellos lo están acusando al Señor de que sus discípulos no se lavan las manos. Y el Señor les dice, mire, ustedes son hipócritas. Porque ustedes están haciendo que la tradición y que una ley ceremonial sea más importante que la misericordia, que el amor, que otra cosa. Que los 10 mandamientos también. Que los 10 mandamientos. Y entonces el Señor se lo está recordando. Cuando es 1000 veces más importante los 10 mandamientos que la tradición. Leyes morales. Las Que leyes las leyes morales. morales. Tu comentario bíblico dice algo, Marily. Es lo que estaba buscando. No dice nada del tuyo tampoco, Karimar. Pero de cada versículo, juntos, todos ellos. Está bien, no te apures. Juntos no hay. No. Ok, vamos entonces. Las leyes civiles. ¿Cuáles son entonces las leyes civiles? Ya sabemos cuáles son las leyes ceremoniales Las morales, que saben y cuáles las son. morales. ¿Cuáles son las leyes civiles? ¿De qué tratan las leyes civiles? ¿No recuerdan? Son las leyes que regulan las relaciones interpersonales. Entre persona y persona, entre familia y familia. Entiendo. Pues vamos entonces a Deuteronomio 24 para que lo entiendan. Principio de Deuteronomio. Deuteronomio 24, y eso está, ¿verdad? Al principio, en el Antiguo Testamento, Dieguito. ¿Deuteronomio qué? Deuteronomio 24, 10 y 11. Más para atrás, Diego. Por ahí está. Amén. ¿Lo tiene, papi? Capítulo 24. Capítulo 24. Ok, y lo vas a leer, Clarimar, el versículo 10 y el 11. Dios, que todo lo tiene. Tienen claro lo que son las leyes morales, las leyes ceremoniales, Y ahora yo voy a entender las. y vamos ahora a ver las leyes civiles. Muy bien. ¿De todo lo Léelo. tiene? Sí. 10 y 11. Cuando prestes cualquier cosa. Cuando prestéis, Clarimar, lee con No, prestes. Cuando prestes. Cuando prestes. Dale la entonación correcta. Cuando prestes cualquier cosa a tu prójimo, Ajá. no entrarás en su casa para tomar su prenda. Te quedarás afuera y el hombre a quien hiciste El préstamo. te traerá la prenda.
Ok, ejemplo de una ley civil. Estas leyes, déjenme recordarles algo, muchas de estas leyes civiles y ceremoniales Dios se las dio también a Moisés. Muchas de ellas fueron escritas por Moisés, ¿saben? Y fueron dadas por Dios. Pero Moisés. Ahora, no es que ellas no sean útiles, no es que ellas no sean inspiradas por Dios ni sean importantes. Tuvieron su importancia y tuvieron su uso en determinados momentos. Lo único que quiero yo enseñarles a ustedes es que no están por encima de las leyes morales de Dios. ¿Ok? Y que Cristo le daba un trato, ¿verdad?, especial a cada una de esas leyes. Ahora, yo les estoy trayendo una ley que está en Deuteronomio, una ley civil. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahí supuestamente? Pues que una persona le prestó algo a otra persona. Pero entonces, esa otra persona no se lo ha devuelto. ¿Qué se supone que haga la persona que la prestó? Pues que se la pida, ¿verdad? Pero la ley dice que tiene que ser de una forma, que tú no puedes entrar a la casa de la persona y cogerla por el cuello y decirle, entrégame lo que te presté. ¿Entiendes, Diego? Sí. Sino que tienes que hacer, ¿qué entonces? Decirle Ajá. que no le han devolvido lo que le prestó. Que no le ha devuelto lo que le prestó y que no debe entrar a la casa, ¿verdad? Y molestar a la persona y agarrar a la persona. ¿Estamos claros? Ese es el ejemplo de una ley civil. ¿Ya entienden las leyes civiles, Clarimar? Son leyes que regulan las relaciones entre distintas personas. ¿Qué regulamos? Pues que ponen una forma de cómo se deben hacer las cosas. Reglas. Ahora lo entiendo mejor. Muy bien. Con una palabra no. Ahora, muchas de esas leyes civiles de aquel tiempo no tienen aplicación a nuestro presente hoy. Algunas tal vez sí, otras tal vez no. Como esta, la acabamos. Esa puede tener aplicación, ¿verdad que sí? Porque ahora normalmente te dicen, o me lo das de vuelta, no te presto nunca más algo. ¿Verdad? Ahora, su aplicación no se debe tomar nunca al pie de la letra porque las circunstancias son bastante diferentes, ¿ok? Pero de nuevo, los principios son inspirados por Papá Dios, ¿ok? Y en ese sentido, pues sí, tienen vigencia. Jesús cumplió esas leyes para dar el ejemplo, ¿ok? Bueno, y las leyes morales, que ya lo tienen claro, son los 10 mandamientos. Y son un mandato directo de parte de quién? De Papá Dios, ¿verdad que sí? Y requieren estricta obediencia. Y vamos a leer Éxodo, el libro de Éxodo que tanto ustedes conocen, versículo 20. Solo que ahora nos adelantamos. ¿Ok? Ay, ya no pasa tanto. Capítulo 20, perdón. Éxodo capítulo 20, versículo 13. Cuando lo tengan, dicen amén. Versículo 13. amén. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene, Dieguito? Ah, Éxodo 20, papi. Vamos a parar. Ok, exacto. Vamos a parar. ¿Lo tiene, papi? Versículo 13, Diego. Pero ahí hay más que 6 mandamientos. Vamos al versículo 13. Lea el versículo 13. No matarás. Sí. No matarás. No matarás. Una ley moral que está ¿dónde? En los 10 mandamientos. ¿Está dormida, Clarima? En los 10 mandamientos. Y esa ley, el Señor la cumplió estrictamente, ¿verdad? El Señor no tuvo pecado, cumplió con los 10 mandamientos. Las leyes civiles, en algunas ocasiones las cumplió para dar el ejemplo, y las leyes ceremoniales, muchas de ellas no le prestó importancia o atención. Atención es una mejor palabra para describirlo. ¿Ok? Ahora, yo quiero que ustedes vayan al Evangelio de Lucas. Y vamos a buscar el capítulo 13 del Evangelio de Lucas.
Lucas capítulo 13, versículo del 10 al 17. No sé si tú puedas leerlo, Marili, porque tú como estás tan ciega. Pero sí. ¿Puede? Es que tiene algo que ¿verdad? Vamos a ver si puedes leerlo desde ahí. Tú necesitas A ver, prejuego. desde Ella necesita el prejuego, pero no se lo quiere comprar. que ¿Puedes ver, mamá? Sí. Del 10 al 17. Vamos a ver cómo, Marili. No me dice. Antes que lea, El título. Jesús hace un milagro en día de reposo. Jesús hace un milagro en el día de reposo. Ok. Léelo, Marili. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer desde hacía 18 años, tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Ajá. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y ser sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros Ajá. no desata el día de reposo su buey o su amo o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Ujú. Al decir en estas cosas se avergonzaba. Todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Entiendes lo que está sucediendo ahí, Clarimar? Vamos a ver. Cuéntame, Clary. O Diego. ¿Qué está pasando ahí? Que Dios sanó a una mujer que El Señor Cristo sanó a una mujer. no se podía enderezar. Ujú. Y entonces el que estaba en la sinagoga, El que dirige la sinagoga. se molestó porque que no podía sanar el día de reposo. Porque la sanó el día de reposo. Ahora, fíjate lo que acaba de decir Diego. Diego acaba de decir, no podía sanar el día de reposo. Y más o menos eso fue lo que dijo el líder de la sinagoga. ¿En dónde en la ley dice que tú no puedes sanar el día de reposo? Ninguna. En la ley no dice eso. En la ley lo que dice es que guardes el día de reposo. Pero eso es una ley civil, una ley moral o una ley ceremonial, el guardar el día de reposo. ¿Dónde está esa ley? Civil. No. Ceremonial. De verdad, ceremonial. Moral. Ave María, parece mentira. Guardar el día del Señor es una ley moral, está en los 10 mandamientos. Tienes que guardar el día del Señor. ¿Tú no sabías esa? Esa no la sabía. Pues sí. Y se habla mucho de ella. Cuando se habla de cuando el Señor le dio los 10 mandamientos a Moisés, le hizo hincapié que tenía que guardar ese día. Sí. El séptimo día hay que guardarlo. Una pregunta. Parece ceremonial, pero es una ley moral. Ahora te voy a hacer una. Dime la pregunta. ¿Qué significa reposo? Reposo, descanso. Que ese día tú no haces nada No, de descansar. muy mal. Tampoco, mala observación. Ese día no es para no hacer nada. Ese día es para dedicárselo al Señor. Esa es la por eso, esa es la opinión general que tiene el mundo. De descanso, Que es un día de descanso, que es un día de hacer nada. Por eso No. te digo. El día de reposo. El día de Él siempre predicaba. El día de reposo, de lo que significa es de reposar de las cosas del mundo, pero no de las de Dios. Y ¿Ok? con eso era que el que estaba diciendo, decía que no podía sanar porque el día de reposo para el mundo era como que no se podía hacer nada ese día. Muy bien, Y le exacto. dijo que tenía 6 días más
Digamos, aquí tiene 6 días. Ok, Eso todavía se celebra. pues por supuesto. Vamos por parte, porque estamos hablando todos al mismo tiempo. La observación que Diego hace es la correcta. Por eso es que se equivocó el líder de la sinagoga cuando hizo la interpretación, ¿verdad? Y pensó, oye, estás haciendo algo que no debes hacer porque estamos en día de reposo. Porque la idea general, como todavía hoy en día es, que el día de reposo es para no hacer nada, como dijo Mario ahorita. No. Usted reposa de las actividades del mundo. Y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Porque es un día que realmente se lo debemos dedicar al Señor. ¿Cómo? Cruzándonos de brazos. ¿Cómo entonces? Haciendo culto. Bueno, sí y no. Se supone que todos los días son días del Señor. Vamos a empezar por ahí. Todos los días de nuestra vida no tienen que ser sábado o domingo para dedicárselo a Cristo. Todos los días son días del Señor. Vamos a empezar por ahí. Ahora, un día de la semana se supone que nosotros lo separemos para honrar con todas nuestras fuerzas a nuestro Señor Jesucristo. En nuestro tiempo, ese día, ¿cuál es? ¿Cuál es ese día de reposo? El día de la semana. Dime, Diego. De descanso. ¿Qué día es de los días de la semana? Aquí nosotros. En nuestro tiempo ahora. Séptimo. El séptimo día. El séptimo día, ¿verdad? Eso es lo que decía la ley. ¿Pero qué día es? Es lo que quiero que me digan. El séptimo día no necesariamente es en este No, tiempo. Es el domingo. Es el domingo. ¿Ok? En la antigüedad, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, era el sábado, porque la ley decía que era el séptimo día. Ahora, nosotros sabemos que el guardar el día de reposo es mucho más allá que un día específico con un número específico, sino un día de dedicárselo al Señor. Y también tú no debes hacer eso por tradición, tú debes hacerlo por amor a Cristo. Por tu devoción y por tu fe al Señor, exactamente, ¿ok? Nosotros lo guardamos el domingo y eso tiene una larga explicación. Ahora, a donde quiero llevarlos es lo siguiente. Fíjense ustedes que nuestro Señor Jesucristo en día de reposo, ¿qué hizo? Hizo un milagro. En la sinagoga, porque no entendían el asunto de guardar el día de reposo, porque lo malinterpretaban, como todavía se malinterpreta, lo juzgaron. Entonces el Señor les dijo que les dijo hipócrita. ¿Por qué les dijo hipócrita? Porque el que mandaba eso ahí no quería que hiciera sanar a la mujer. No quería que sanaran a la mujer con tal de que se guardara el sábado. Quiero que entiendan esto. Una ley moral no se puede llevar nunca al nivel de una ley ceremonial. Ahí, por eso yo te dije que ceremonial. Parecía ceremonial porque porque los judíos la veían como una ley ceremonial, cuando realmente no era una ley ceremonial, era una ley moral. Manipulaban la ley moral como manipulaban la ley ceremonial, como todavía hoy en día se hace. Y uno entra en esos errores cuando uno no tiene claro qué significan estas leyes. Por eso yo estoy tomándome el tiempo de explicarles a ustedes bien qué son leyes civiles, qué son leyes morales, qué son leyes ceremoniales. El pueblo judío tenía la mala costumbre, sabiendo o sin saber, de convertir leyes morales en leyes ceremoniales. Y leyes ceremoniales, llevarlas al rango de leyes morales. Y una cosa no necesariamente tiene que ver con la otra. ¿Ok? Claro que hay que guardar un día de reposo para el Señor y hay que dedicarle un día al Señor. Todos los días de nuestra vida. No debe ser más que un día. No debe ser más que un día. Uno en específico, en este caso nosotros lo guardamos el domingo, pues se lo dedicamos de lleno, completo, con muchas ganas.
Desde que sale el sol hasta por la noche, y hacemos actividades que tengan que ver con celebrar nuestra relación con Cristo. ¿Ves? Ojalá lo pudiéramos hacer todos los días. Pero Dios sabe que tenemos otras actividades que realizar para subsistir en el mundo en el que vivimos. Para poder comer. Para poder comer, hay que trabajar, hay que hacer una serie de cosas. ¿Ves? Pero si hay tiempo para eso, también ya... Pero si hay tiempo para eso, también debe haber tiempo para Dios. ¿Ok? Y de nuevo, no solo en un día. Por eso nosotros hacemos un devocional en la semana, por la mañana y por la noche. Y por la noche, ¿Ok? Y en la semana hacemos 2 cultos. ¿Ves? los viernes. Y los domingos evangelizamos comunidades. ¿Verdad? Y así, una serie de cosas que giren en torno ¿a quién? ¿A Cristo? A nuestra relación con Dios. Cuando tú haces eso, parece que estuvieras dándole las gracias. Aunque no parece, es que le Estás dándole las gracias. Estás siendo agradecido con el Señor. ¿Ok? Tienen ese punto claro. Vamos a Mateo capítulo 12, Diego. Mateo capítulo 12. Evangelio de Mateo, Dieguito. Versículo. Capítulo 12 del 1 al 8. Y lo va a leer Diego. Amén. En lo que ellos lean, que yo voy a leer cómo se titula. Ok. Jesús, Señor del día de reposo. Amén. 1 a 8, ¿verdad? Léelo, hijo mío, del 1 al 8, exactamente. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Ajá. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas Ajá. y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en Fuerte, Diego, fuerte. de reposo. Amén. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo Ujú. que hizo David cuando él y los que Estaban con él. estaban vieron hambre? ¿Cómo entró en casa de Dios y comió los panes de la Posición. que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban Con él. con él, sino solamente a los sacerdotes? Oh no, habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Amén. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa Misericordia quiero quiero y no sacrificios. no condenaría a los inocentes, Amén. porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Muy bien. ¿Quién está hablando? Cristo. Cristo está hablando. Y los fariseos lo confrontan nuevamente y le dicen: oye, vemos que tus discípulos están recogiendo espigas, están comiendo, pero hoy es día de reposo, se supone que no hagan eso. Y el Señor les dice: oye, pero a la verdad que ustedes no recuerdan al rey David, cuando una vez andaba con un grupo de hombres también en un día de reposo y entró allí al templo y le pidió a los sacerdotes que le dieran de los panes que eran dedicados solamente para la ceremonia y que del cual solamente podían comer los sacerdotes? David le pidió que le dieran de comer a él y a sus hombres de esos mismos panes. Los sacerdotes seguramente van a decir: bueno, David era un rey. Se lo dieron porque David era un siervo de Dios, ¿ok? Y aunque no se lo hubiesen querido dar, David los pidió. Y también da otro ejemplo y dice: mira, los mismos sacerdotes en el día de reposo profanan el templo,
hacen una serie de actividades que tal vez no deberían hacer. Y sin embargo las hacen y el Señor tiene misericordia de ellos. Ustedes de nuevo son hipócritas. Y les voy a decir una cosa. El día de reposo no fue hecho para que el hombre le tenga que servir al día de reposo, sino que el día de reposo es para el hombre. O sea, yo soy por encima del día de reposo, Cristo. ¿Me entienden? Siguen el ejemplo, ¿ok? Así que, de nuevo, nuestro Señor Jesucristo ve la importancia de una ley moral como el día de reposo, pero en su contexto correcto. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo nosotros vemos nuestra relación con Dios? En el contexto correcto. Porque si tú ves a Dios como un ogro, como alguien que te va a destruir, si haces las cosas mal, tienes que preguntarte si tu relación o tu visión de Dios es la correcta. Dios no es tonto. Y Dios nos puede reprender y nos puede corregir fuerte. Pero Dios también va a usar de su misericordia porque es infinita. Y si nosotros guardamos una relación de temor, pero no del temor reverencial, del otro, de miedo, de mí, pero si guardamos una relación de miedo con Dios, ¿qué puede pasar con nosotros? No va a ser buena nuestra relación porque vamos a estar respondiéndole a Él ¿con qué? ¿Con temor? Con miedo. Con miedo. Cuando el Señor lo que quiere es que lo que lo respetemos. ¿Ok? ¿Ven cómo podemos confundir las cosas? Y vamos de nuevo al Evangelio de Marcos. Con esto terminamos. Marcos 2. Marcos 2, versículo 27. Marcos 2, 2.27 y lo lee Clarimar. Marcos 2:27. Sí, mi amor, sí. A ver. Léelo. ¿Debo de acostar? Marcos 2.27. Versículo 27, Dieguito. Amén. Dale, Clary. Espero que ya tú lo Dale, tienes. dale, mi amor, léelo. Y él les decía, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. ¿Ok? Ese es el contexto correcto de guardar el día de reposo. Yo conozco muchas personas que todavía guardan el día de reposo con la misma devoción que los judíos lo hacían en aquel tiempo, al punto que interpretan fuera de contexto lo que significa el día de reposo, Algunas personas piensan que es para dormir, que es para hacer nada. para hacer nada. ¿Ok? Y no es así. Hay algunas religiones cristianas o pseudo cristianas que guardan todavía el sábado, ¿ok? Y lo guardan con una disciplina tal que si tú les pides un favor, probablemente te digan que no porque es sábado, como hacían los fariseos. Los fariseos no querían hacer nada, ni hacer ni siquiera el bien. Mi misericordia. Y el Señor dice, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Han entendido todo esto, lo que significan estas leyes morales, estas leyes civiles y estas leyes ceremoniales? ¿Las entienden? Sí. ¿Ok? Y las ven en el contexto del versículo 17 de Mateo 5. No he venido a abrogar la ley ni los profetas. Yo no he venido a quitar las leyes ceremoniales ni las leyes civiles. Yo las he venido ¿a qué? A cumplir. A cumplirlas. Y las leyes morales también. Ahora, eso es un mensaje que nuestro Señor le da al pueblo y también a nosotros hoy. ¿Qué es lo que nos quiere decir Cristo con eso? Que si nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Él, también podemos cumplir con toda la ley. En nuestro caso, la ley ¿qué? Ceremonial. No, Moral. morales. Los 10 mandamientos. 10 morales.
Y la vamos a cumplir en la medida en que tenemos Fe. fe Gracias. y dependemos de la gracia del Señor. Muy bien. Bueno, pues los felicito, ¿verdad? Porque yo sé que esto es un tema como un poquito pesado, ¿verdad? Y más a esta hora. Pero lo han entendido y yo sé que se han gozado, yo me he gozado, ¿verdad? Discutiéndolo con ustedes. Le damos gracias a los hermanos de la internet que nos han estado viendo a través de YouTube Cristiano. También los hermanos de Centroamérica, Suramérica, de Estados Unidos que nos escriben. De la página Necesitas que oremos por ti. Reciban un abrazo de parte mía, de mi esposa Marily, de Clarimar y de Dieguito. Y también los hermanos de nuestra comunidad que nos están escuchando a través del sonido que tenemos en la casa. Quería también decirles a ustedes, hermanos, que si conocen alguna familia que está pasando por necesidades de alimentos en su hogar, se pueden comunicar conmigo al 787 204-2680. 204-2680. Procura por el hermano Serafín y con mucho gusto vamos a ayudar a esa familia, ¿verdad?, que tenga necesidad de alimentos en su hogar. Si usted conoce alguna familia del sur de Puerto Rico, si es de aquí de nuestra comunidad y me está escuchando, pues sepa que puede contar con nosotros también como ministerio. Le damos gracias al Señor por esta linda experiencia en el día de hoy. ¿Te gozaste, Clarimar? Sí. Clarimar tiene los ojos medio cerrados, parece que ya está. No que tengo un poquito de... ¿Tienes catarro? Vas a estornudar. Bueno, pues entregamos esta parte entonces a Marily para que se despida y despida a los hermanos y hacemos un culto, un cántico y la oración final. Muy bien. Amén. 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 Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por esta experiencia. Y vamos a cantar un cántico al Señor para luego hacer la oración final. Pero que se despidan los muchachos, Mari, y que se despida, Ahora. Clarimar, claro, mi amor. Pues, Dieguito, vamos. Clarimar, despídete. Despídete de los hermanos. Que Dios bendiga, que Dios los cuide, que no llorar, que no llorar, y que Ajá. también recuerden que cuando sea día de reposo, que agradezcan a Dios y que me den, pues, ahoren y dediquen todo ese día para Dios, y en vez de como dice el mundo, que es para descansar, se lo dirigimos todo a Dios. Amén. Aleluya, Dios te bendiga, Diego. Muy bonito, Diego. Muy hermoso lo que Clarimar. acabas de decir. Te felicito. ¿Y este de los hermanos? Quiere decir que Dieguito, ¿Entendió? a pesar de que está medio dormido, entendió completamente. Estaba Gracias, Diego. cabeceando. Dios te bendiga, Diego. Clarimar, despídete de los hermanos. Que Dios le bendiga, que recuerden orar, Amén. que nunca pierdan la fe y que el día de reposo, ¿verdad?, se lo dediquemos todo a Dios. No solamente ese día, sino se lo debería hacer todos los días, pero también hay que cumplir con unas cosas que... Con los 10 mandamientos, ¿verdad? Que son importantes. Y que ese día solamente no, sino todos los días debemos darle gracias a Dios por la misericordia que tiene y por las bendiciones que nos da. Y por el perdón que nos da y por todo. Y Dios le bendiga. Amén. Amén. ¿Qué vamos a cantarle al Señor, a Marily? Gozo, gozo.
Fíjense. Amén. Dios le ve. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y todos los días son días, ¿verdad? De alabar, de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos los días son días de, ¿verdad?, de hacer el bien. No solamente tenemos que esperar el día de reposo para dedicárselo a Él. Porque mientras Dios nos da vida, ¿verdad?, todos los días que nos levantamos es un día para darle gracias. Y que en esta noche te digo que busques del Señor y que no pierdas la oportunidad que el Señor diariamente te está dando de buscar su rostro y sobre todas las cosas de si no le conoces, hacer del Señor tu mejor amigo. Dios te bendiga. Amén. Y vamos a tener la oración final por el hermano Serafín. Amén. Vente por acá, Clarimar y Dieguito. Acérquense. Claro que sí. Vamos a estar todos juntitos. Vente, papi. Si te veas ahí en la pantalla, Dieguito. Amén. Nosotros hemos estado discutiendo en el día de hoy, especialmente los mandamientos, ¿verdad? Y todos son importantes. Las leyes del Señor, sus 10 mandamientos. Cumplirlos por nuestras propias fuerzas es imposible. Pero si nos ponemos en las manos del Señor, vamos a hacer su voluntad y Él nos va a ayudar a que cada día seamos mejores personas. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? De hacer las cosas como Papá Dios quiere. Pero hay que tener fe y hay que creer que si Él vive en nuestros corazones lo podemos lograr. Amén. De lo contrario, nos vamos a dar muchas veces contra la pared y vamos a estar todo el tiempo sufriendo porque no vamos a poder cumplir con esa ley. Es imposible cumplir con toda la ley con nuestras propias fuerzas. Así que te exhorto a que busques de Dios para que te ayude a que puedas ser esa persona que Dios quiere hacer de ti. Vamos a orar. Oremos. Gracias, Señor, por este lindo día que nos has dado, desde el principio a fin. Ya estamos un poquito cansados, Señor. Ya es un poquito tarde en la noche. Te damos gracias por la paciencia primero de nuestros vecinos. Te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros y porque tú nos permites, Señor, hacer esto en este país. Tal vez en otro país, Señor, no podemos hacer esto, pero tú nos has dado la oportunidad de hacerlo y la estamos aprovechando, Señor, al máximo. No somos un ministerio grande ni gigante y tampoco lo necesitamos ser. Abraham salió con su familia, con su mujer, a otra tierra extraña. Moisés regresó a Egipto solo. Y Noé hizo un arca con su familia. Yo, Señor, lo único que necesito es que me inspires, que me des fuerza y sabiduría para poder pastorear esta casa. Porque lo demás tú lo haces. Así que pongo en tus manos el resto de la familia, de mi comunidad, como los de la internet. Todos esos hermanos que nos piden, ¿verdad?, que oremos por ellos, que tú contestes cada una de sus peticiones. Y te suplico yo, con mi esposa, con Clarimar y con Dieguito, a que juntos, Señor, podamos ser luz en donde haya tiniebla. Amén. Que nuestras palabras sean y sirvan de inspiración a otros, Señor, y que cada una de las familias que nos ve y nos escucha, al vernos, recuerde tu persona. Los pongo en tus manos, pongo los que viven solos y solas aquí en nuestra comunidad. Consuela los corazones de aquellos que estén tristes, Señor. Sana, Señor, el cuerpo de aquellos que estén enfermos, que estén convaleciendo, Señor, sánalos. Y por sobre todas las cosas, dale paz en sus corazones. Mira a los niños de mi comunidad, Señor, también cuídalos, guíalos, Señor, guía a sus padres para que esos niños se levanten con el temor tuyo y puedan, Señor, un día también verse contigo cara a cara. Te doy gracias porque eres bueno conmigo, a pesar, Señor,
de que muchas veces yo no lo soy. Te pido perdón, Señor, y te suplico que me ayude a mí, a esta mi mujer, a mis niños, a que cada día tomemos conciencia de que debemos, Señor, agradarte con nuestra conducta. Bendice a Llanos de Providencia, como bendice también mis hermanos de tantos países que nos escriben y nos ven en esta hora. Y yo he orado en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo, el único Dios del universo. Amén. 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 Dios les bendiga, amados hermanos. No le guarde. Dios les guarde siempre. Dios le bendiga. Ya después. Dios les cuide, hermano. Amén.